quiero decir dos cosas antes de entrar en materia. La primera es que cuando dicen que en promedio una persona lee una página en 2 minutos, es mentira. Está comprobado hoy. Lo segundo que quiero decir es que yo no vengo a hablar de una ideología política y tampoco vengo a hablar de un partido político. Y quiero dejar eso claro desde el inicio, me van a escuchar reiterarlo, porque este no es el lugar para hacer eso. Yo lo que vengo a hacer hoy en nombre del Señor, y el título está en pantalla, es hablar de ciudadanos del reino de Dios que viven responsablemente en la ciudad de los hombres, que viven responsablemente en el lugar geográfico donde Dios en su providencia nos ha ubicado. Y dicho eso, entramos en materia, hermanos. Como iglesia del Señor Jesucristo, vivimos una tensión que no es nueva. Desde los primeros días del cristianismo, el pueblo de Dios ha tenido que aprender a vivir con fidelidad al reino de los cielos, mientras camina dentro de estructuras políticas, legales y sociales que no son redentoras, que no salvan a las personas. Fue Jesús mismo que en Juan 17:14 dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y unos años después, el apóstol Pablo, a una iglesia que estaba situada en una colonia romana, que por cierto estas personas de la iglesia de Filipos se sentían orgullosas de su estatus cívico, les escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como dice Pablo, hermanos, somos ciudadanos del cielo, pero mientras esperamos la consumación del reino, Dios nos ha colocado en ciudades, naciones y sistemas reales con responsabilidades reales. Y el error históricamente ha sido que como creyentes nos hemos ido siempre a dos extremos. Uno de los extremos, lo que nos enseña es que la verdad espiritual consiste en retirarse, o más bien la verdadera espiritualidad consiste en retirarse de toda responsabilidad civil, como si la fe, hermanos, exigiera indiferencia ante la justicia y el bien común. El otro extremo nos invita a depositar expectativas mesiánicas, o sea, expectativas redentoras, salvadoras, en sistemas políticos, como si el reino de los cielos, como si el reino de Dios pudiera ser establecido por medio del poder humano. Y son dos extremos en los que nos hemos movido erróneamente. Y la Escritura no nos invita a ninguno de los dos. Lo que nos muestra la narrativa del libro de los Hechos, hermanos, es una perspectiva bíblica de cómo vive un ciudadano del reino de los cielos en el mundo de los seres humanos. Y lo que vemos ahí, en lo que ustedes acaban de leer y que después pueden terminar de leer en casa, es a un apóstol profundamente comprometido con la predicación del evangelio, absolutamente confiado en la soberanía de Dios. Pero, a pesar de eso, plenamente consciente de su contexto político y legal. No sé hasta dónde lograron leer, pero se dieron cuenta que Pablo tenía conocimiento de cuáles eran sus derechos como ciudadano romano. Él conocía bien su legislación, conocía bien sus derechos, porque no vivía ajeno, hermanos, indiferente al contexto político y legal. Y lo que vamos a ver en dos textos, hermanos, uno en Hechos 22 y otro en Hechos 25, es cómo Pablo actúa como un ciudadano responsable, no buscando su beneficio personal, sino sirviendo al propósito de Dios para su vida y para la expansión del evangelio, que en términos, podríamos llamarlo casi paralelos, lo que llamamos la expansión del reino de los cielos. Por eso el propósito que tenemos con esta enseñanza, en este ratito, hermanos, es animarnos como iglesia. ¿Pero animarnos a qué? Bueno, a ejercer con responsabilidad los derechos civiles que Dios nos permite tener, entendiendo que la participación de la cual vamos a todos, valga la redundancia, a participar la primera semana de febrero, no busca nuestro propio beneficio, ni tampoco busca esperanza terrenal, hermanos, sino el bien del prójimo y el avance del reino de Dios, todo bajo la soberanía de un Dios que gobierna el universo. Así que permítame hacer un breve contexto de la situación de Pablo para los que tal vez no pudieron terminar de leer. Y lo que vemos, hermanos, es como literalmente Pablo vive bajo el dominio del imperio romano. Roma no era una democracia, voy a decirlo de una vez, y tampoco pretendía ser una democracia. No estamos hablando de dos contextos políticos iguales, el de Roma y el nuestro. Era un sistema imperial que era autoritativo, era extremadamente jerárquico y ofrecía orden y estabilidad.
De eso se preocupaban los romanos, de que hubiera orden y estabilidad, pero no justicia equitativa para todos. La ley romana, hermanos, protegía especialmente a aquellos que tenían estatus. No había igualdad en este imperio. Y el mayor privilegio que tenía precisamente la ciudadanía era tener lo que conocemos como la ciudadanía romana. Ahora es claro que la ciudadanía romana, hermanos, no salvaba, no era salvífica, no salvaba el alma, no acercaba a una persona a Dios. Pero lo que sí hacía la ciudadanía romana era otorgar derechos legales muy concretos, ofrecía protección contra castigos arbitrarios, derecho a un juicio formal y la posibilidad de apelar ante instancias superiores. Pablo no adquirió, hermanos, como dice en el capítulo 22, esa ciudadanía por una suma de dinero. La adquirió de nacimiento. Él era judío, pero había nacido en Tarso. Era por derecho ciudadano romano, y eso lo dice el capítulo 22. Y la realidad, hermanos, es que Dios providencialmente permitió que el apóstol Pablo naciera en una ciudad romana, adquiriera la ciudadanía romana dentro de su plan soberano. Así como usted y yo nacimos en esta nación, por la pura voluntad del Señor, bajo su soberanía, bajo su providencia también. Y para los que no están tan familiarizados con el concepto de providencia, recuerden que la providencia de Dios, hermanos, es esa obra continua, sabia y soberana de Dios, mediante la cual Él sostiene, gobierna y dirige todas las cosas creadas por Él para el cumplimiento de sus propósitos, sin anular la responsabilidad humana ni medios ordinarios como lo es un sistema político. Y el texto es claro, que Dios aún usa sistemas políticos para cumplir sus propósitos, como lo vamos a ver en un instante. Así que, hermanos, para ya cerrar ahí el contexto, en ese momento de presión real en la que se encontraba Pablo, él expresa sobriedad y discernimiento. Por eso el primer punto es que el creyente reconoce con discernimiento el orden civil en el que Dios lo ha colocado. Ahí está en pantalla. El creyente reconoce con discernimiento el orden civil en el que Dios lo ha colocado. Y eso lo vemos en Hechos 22, versículos del 25 al 29. Y lo que encontramos en este capítulo es a Pablo detenido en Jerusalén. Una ciudad marcada por la tensión política y religiosa también, porque por supuesto ahí habitaban los judíos y tenían sus propias leyes, su propio templo, su propia adoración. Jerusalén, hermanos, estaba dominado por el Imperio Romano, pero era una ciudad muy sensible a cualquier asunto que tocara al templo, que tocara la ley o que tocara la identidad nacional judía. Roma permitía cierta autonomía religiosa, y lo vemos claro porque por supuesto los judíos tenían su templo y hacían su culto ahí. Pero si algo vigilaba con firmeza al Imperio Romano, hermanos, era el orden público. Ellos no querían desórdenes, ellos no querían revueltas, no querían sublevaciones. Para las autoridades romanas, la herejía no era un enemigo para el imperio. Ellos no eran religiosos. Para ellos el enemigo era el caos. Y Pablo, hermanos, había sido acusado falsamente por sus propios compatriotas judíos, y no se le estaba acusando de un crimen civil, claro, sino de haber profanado el templo y de enseñar cosas que para los judíos eran contrarios, según la ley de Moisés. Y el tributo romano, que llega a irrumpir en el alboroto en Jerusalén, al no comprender de todo el trasfondo teológico del conflicto, actúa con una lógica imperial: controlar la multitud, restablecer el orden y obtener información rápidamente. ¿Cómo la obtenían? Por medio de los azotes. En el mundo romano, hermanos, esta flagelación no era algo simbólico. Era un método brutal y humillante y muchas veces mortal, utilizado para arrancar confesiones de quienes no querían abrir la boca. Sin embargo, en ese mismo sistema legal había límites muy claros. Un romano no podía ser azotado si no había primero sido inculpado, si no había tenido un juicio. Y es en ese momento, hermanos, cuando él va a ser azotado, el apóstol Pablo, que hace una pregunta sencilla, pero que a nosotros, por supuesto, nos informa de una manera significativa. Y es lo que les pregunta en capítulo 22, ¿les es lícito azotar a un ciudadano sin haberle realizado un juicio? Vean que Pablo
no se está presentando como un mártir delante de las autoridades. Él no está diciendo, vean, yo soy judío, pero yo no hice nada. Él tampoco espiritualizó el abuso que estaba por sufrir diciendo, hagan lo que quieran, Dios está en control. No fue la actitud que tuvo el apóstol Pablo. Lo que hizo fue apelar con sobriedad y claridad a la ley vigente del imperio en el que vivía. Él reconoció que estaba a punto de ocurrir algo que era una injusticia, era algo ilegal, porque él no era inculpado de algo que haya roto dentro del derecho civil del imperio romano. Y Dios en su providencia permitió ese derecho civil. Y vean que Lucas, hermanos, es muy cuidadoso en narrar el episodio. No sugiere que Pablo haya actuado con falta de fe al apelar al imperio romano. No presenta su apelación como si hubiera actuado desde la debilidad espiritual. Por el contrario, nos dice que el tributo entra en temor al darse cuenta que había violado la ley romana con el apóstol Pablo. Y no teme a Pablo como individuo, el tributo lo que teme es a lo que Roma ahora podía hacer con él por haber roto la ley. Y entra en temor y el texto lo dice. De manera, hermanos, que la narrativa presenta la conducta de Pablo como legítima y prudente. Como legítima y prudente. No la censura, no hace advertencias, no hay ningún reproche hacia el apóstol por apelar al derecho civil. Lucas entendía, hermanos, que los medios legales disponibles no contradicen la fe. Escuche bien eso, los medios legales disponibles no contradicen la fe, sino que pueden ser una expresión de sabiduría bajo la soberanía de Dios. Y esto es muy, muy importante, porque aquí encontramos el primer principio que también está en pantalla, hermanos. La fe bíblica no exige pasividad ante la injusticia evitable. Voy a repetir eso. La fe bíblica no exige pasividad ante la injusticia evitable. Pablo nos lo está demostrando. De manera que confiar en la soberanía de Dios no significa, hermanos, que tenemos que despreciar los medios legítimos que Dios mismo ha establecido para el orden social. Recuerden que Romanos 13, no lo vamos a leer por tiempo, dice claramente que la autoridad fue establecida ¿por quién? Por el hombre, por Dios. Dios ha establecido. Daniel en el capítulo 2 dice, Dios es el que pone y quita reyes. Jesús, vamos a verlo más adelante, le dice a Poncio Pilato, ninguna autoridad tendría si mi padre no te lo hubiera dado. Tenemos un Dios soberano que gobierna aún sobre las instituciones humanas. De manera que no podemos despreciar los medios legítimos que Dios ha establecido para el orden social. Y Pablo confía plenamente en el Señor, hermanos, eso no tenemos ninguna duda. Pero Pablo no confunde confianza con negligencia, ni espiritualidad con indiferencia frente a la realidad. No es lo que nos muestra Pablo desde este texto. Ahora, tratemos de ilustrar esta verdad. Imagínense que alguien en una empresa sufre una injusticia laboral. Y esa persona que sufre la injusticia laboral es un creyente. Y esta persona, teniendo un ministerio de trabajo al cual acudir, teniendo un reglamento interno en la empresa al cual apelar, imagínense a esa persona diciendo, yo confío en Dios, que la empresa haga lo que quiera. Por supuesto que tiene que confiar en Dios, pero para algo hay establecido una instancia para que pueda apelar, de manera que la confianza en el Señor no lo quita y no le hace poder evadir la responsabilidad humana. No puede hacerla a un lado simplemente. Confía en Dios, sabe que al final va a pasar lo que Dios quiere que pase en su soberanía, pero apela a la instancia humana correspondiente, porque esa es su responsabilidad humana, fue el mecanismo que Dios quiso establecer para que pudiera ejercer su derecho. ¿Y cómo aplicamos este primer punto? Para aplicarlo tenemos que ver esta misma realidad encarnada en nuestro Señor Jesucristo primero, antes de hacernos algunas preguntas importantes. Jesús mismo, hermanos, vivió bajo este imperio romano. Él vino al mundo y vino a un mundo, a una ciudad, a un pueblo que estaba totalmente dominado bajo este imperio. Y claramente no era un contexto de justicia, era por el contrario un contexto de opresión y abuso de autoridad. Y a pesar de eso, Jesús, nuestro Señor y Salvador,
nunca promovió una rebelión política ni despreció la autoridad civil por el simple hecho de que era pagana, de que era mundana. Él no lo hizo. Déjenme mostrarle 2 episodios. Cuando le intentaron poner una trampilla política, en Mateo 22, él contestó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esas palabras, hermanos, Jesús reconoció la legitimidad limitada de la autoridad civil sin otorgarle ningún poder absoluto, pero la reconoció. La reconoció como legítima. Y por supuesto que César y el Imperio Romano tenían derechos reales, pero no tenían el corazón del creyente, aunque no podía omitir su responsabilidad para con el reino. Más adelante, como les mencioné ahora, frente a Pilato, el que representaba directo el poder imperial, Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Es lo primero que le dice. Ahora, ¿qué quiso decirle Jesús a Pilato con esa declaración? Estaba afirmando cuál era su origen, cuál era su reino. Era un reino divino, su origen era divino, su reino era divino. Estaba haciéndole ver la naturaleza de ese reino y le estaba haciendo ver que el avance de ese reino no dependía de mecanismos políticos humanos. Es un reino que pertenece a otra esfera y no dependía, ojo, no quiere decir que Dios no los puede usar, pero no depende de él. Y al mismo Pilato, un poquito más adelante en 19:11 de Juan, le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y vean que una vez más, hermanos, Jesús no está ignorando el poder que tenían los políticos romanos. Él no le dice a Pilato: usted no tiene ninguna autoridad sobre mí. No, le dice que ninguna autoridad le hubiera sido dada si no fuera por el Padre. Él reconoce la autoridad política, el poder romano, pero lo somete a la soberanía de Dios. Pilato, eso no es porque vos sos muy carga, porque Dios te quiso poner ahí. Así de claro es nuestro Dios soberano en la narrativa, tanto de los evangelios como lo que estamos leyendo en la narrativa del libro de los Hechos. De manera, hermanos, que como iglesia tenemos que aprender, y esta es la aplicación para nosotros, tenemos que aprender a discernir el contexto civil en el que vivimos. Tenemos que saber cuál es el tipo de gobierno y políticas que rigen la nación donde Dios nos ha puesto. Ignorar la realidad civil no nos hace más espirituales, hermanos. Saquémonos esa mentira. Nos vuelve ignorantes, aún para los propósitos del reino. No nos hace más espirituales. Por el contrario, lo que nos hace es irresponsables. Y ciudadanos del cielo no son irresponsables en la tierra. Dios nos colocó en esta nación, en este preciso momento, bajo ciertas leyes y estructuras, y espera que nosotros, hermanos, vivamos con discernimiento, sabiamente, en medio de ellas. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y me la hago yo mismo, siendo honesto, como quien por años pasó muy desinteresado del ámbito político y del contexto civil, una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿qué tanto conocemos el contexto civil en el que vivimos, hermanos? ¿Qué tan conscientes somos del tipo de nación en el que vivimos, del tipo de gobierno bajo el que vivimos, del tipo de leyes que nos rigen? Es muy importante que podamos saberlo. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: ¿sabemos cómo actuar ante la injusticia? Cuando se comete un acto de injusticia, usted y yo sabemos cómo actuar ante la ley, ante esa instancia. O simplemente espiritualizamos todo y decimos: no, Dios se hace cargo, como si Dios no hubiese establecido mecanismos para que podamos apelar en circunstancias específicas y determinadas. Sabemos qué derechos tenemos para hacer avanzar el reino de Dios y del prójimo. Saben, tal vez hay cosas que no todos somos conscientes por un tema de edad, por un tema de información o lo que sea. Usted sabe que hace unos años cualquier creyente se podía parar en el Parque Central con un megáfono o a voz en cuello y predicar el evangelio. Hoy ya eso no es posible. Usted necesita un permiso especial de la municipalidad. Los gobiernos nos dan libertades, un gobierno como el costarricense nos da libertades para el avance del reino, pero poco a poco, con el pasar de los años, se han ido restringiendo. Y tenemos que ser conscientes de ese tipo de cosas. Los proyectos de ley que se quieren aprobar, muchos van en contra de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros enseñamos desde la Escritura.
Y tenemos que ser conscientes cuáles son las implicaciones si esos proyectos se aprueban. No para dejar de hacer lo que el Señor nos manda hacer, sino para vivir con responsabilidad, entendiendo el contexto. Para hacer avanzar el reino y buscar el bien del prójimo. Y ese es el primer punto, familia. Reconocemos con discernimiento el orden civil en el que Dios soberanamente nos ha colocado. Pero en segundo lugar, el creyente puede y debe usar responsablemente los medios legítimos disponibles. Perdón, los medios legales disponibles. Y eso lo vemos en el capítulo 25, versículos del 10 al 12, con el mismo apóstol Pablo. Vean que ya Pablo, hermanos, ahora no está en Jerusalén, ahora es trasladado a Cesarea, que era el centro administrativo del derecho romano en Judea. Cesarea, hermanos, no era nada más una ciudad, era la sede del poder imperial en la región, donde residía el gobernador romano y desde donde se administraba la justicia en nombre de César. Esa era la función, una de las funciones de esta ciudad. Y ahí los asuntos pasaban de ser meramente religiosos a entrar en el marco legal de la política y del derecho romano. Ahí no se hablaba, ya nada tenía que ver, hermanos, el tema religioso. Pero el problema es que la historia nos informa que no terminó ahí la historia con el tema religioso, porque el conflicto no se resolvió con un solo recurso legal, ni con una sola decisión prudente de Pablo, sino que el mismo Pablo, hermanos, que supo usar su derecho para evitar un castigo injusto, ahora se enfrenta a una situación todavía más compleja, donde el problema ya no es solo el abuso puntual, sino un sistema judicial manipulado por intereses políticos. Ahora lo que nos encontramos es que el gobernador de Roma quiere congraciarse ¿con quiénes? Con los judíos. Corrupción. No es nada nuevo. No se sorprenda de lo que vemos hoy. Corrupción. Y ese es el nuevo escenario, hermanos, en el que estamos. Ahora, déjenme darle otro dato que el texto da. Pablo tenía más de 2 años de estar encarcelado, sin juicio. Lo tuvieron en Jerusalén 2 años antes de llevarlo a Cesarea, sin juicio. Realmente era una injusticia la que estaban cometiendo contra el apóstol Pablo, porque él no había sido hallado culpable de un delito civil. No habían podido encontrar nada en su contra. Y 2 años después llega, hermanos, y revela esa realidad incómoda. Y sí, es una realidad incómoda. Un sistema legal puede existir bajo la soberanía de Dios y sin embargo ser manipulado por intereses políticos, en este caso por el gobernador Félix, que es lo que nos narra la historia. Y por supuesto Félix deja el tema ahí a medias tintas en espera de que el nuevo gobernador, que el texto también lo menciona, Porcio Festo, hereda ese caso de Pablo y se encuentra bajo esa presión inminente e inmediata de los líderes judíos que querían que se lo entregaran para hacerle cariñito. Lo querían matar, hermanos. Lo querían matar sin tener una razón legal para hacerlo. Y es precisamente, hermanos, en ese contexto en el que Pablo se halla. Un contexto donde hay un gobernador romano que tiene que apelar al derecho civil, pero hay intereses. Hay deseos de congraciarse. Y por supuesto Pablo no ignora eso. Y es la razón por la que después de darse cuenta, hermanos, que hay personas que realmente quieren atentar contra su vida, que ante la propuesta del gobernador de ir a Jerusalén a tener un juicio, lo cual era ilegal, ni siquiera lo tenía que mencionar, Pablo dice, no, yo a Jerusalén no voy, ahí me quieren matar, a César apelo. Y una vez más, apela el apóstol Pablo, hermanos, responsablemente al medio legal disponible. Él no dijo, bueno, Señor, me quieren mandar a Jerusalén, aquí voy, Señor, tú sabes lo que me va a acontecer. No, él dijo, a César apelo, ese es mi derecho como ciudadano romano. Y responsablemente usó el medio legal que estaba disponible. Y esa apelación, hermanos, es el uso consciente, deliberado y responsable del recurso legal más alto al que él podía acceder. Pablo no estaba buscando escapar de su sufrimiento. Nunca lo vimos hacer eso. No era lo que él estaba intentando hacer, hermanos. De hecho, apelar a César ya de por sí era una situación bastante incómoda. Implicaba un viaje muy largo en el cual hasta podía perder la vida. De hecho, si usted lee del capítulo 25 en adelante, lo que lee es
cómo Pablo va viajando hacia Roma, incluso naufragaron, estuvieron a punto de morir él y toda la tripulación. No era la situación más cómoda para él, pero era un derecho que tenía. No era la situación más conveniente, lo ideal era que se acabara el problema ahí en Cesarea, pero él apela a su derecho. Y aunque no era el camino más fácil, esa era el camino que estaba dentro del marco de la providencia divina. Escoge el camino más justo, según la providencia de Dios, hermanos. Y lo que Lucas una vez más hace, hermanos, es no corregir ni cuestionar la decisión de Pablo. Al contrario, presenta la apelación como una resolución legítima, reconocida inmediatamente por Festo, que no duda en decir: a César has apelado, a César vas. Ni siquiera titubeó, no podía hacer, dentro del marco legal en el que estaba. Y Pablo, algo importante, no está actuando en contra del gobierno, porque alguien podría decir: ah, vea, se le plantó a Festo, se puso rebelde. No, no estaba actuando en contra del gobierno, está actuando dentro del gobierno, utilizando los mecanismos que ese mismo gobierno había establecido. Eso es lo que vemos en la historia. Y es importante, hermanos, otro principio que aprendemos, que también está en pantalla, de este texto que estamos viendo. Confiar en la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad humana. Si alguien nos demuestra bíblicamente que sabe que Dios es soberano, es el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento. Y él, hermanos, a pesar de que sabía eso, no pateó su responsabilidad humana, no la eliminó. Pablo creía, hermanos, que Dios gobierna la historia, y precisamente por eso es que actúa con sabiduría dentro del orden que Dios había establecido. No tuvo ninguna duda en hacerlo. Y lejos de la soberanía divina paralizar la acción de Pablo, lo que hizo, hermanos, fue orientarla. De manera que esto, hermanos, no convierte al creyente en un espectador pasivo, no en alguien que ve cómo pasan las cosas en su contexto cívico, sino como un mayordomo responsable de las oportunidades que Dios pone a su alcance. La forma de que podemos ilustrar este texto, hermanos, es que hago la pregunta: ¿todos en este lugar confían en que Dios va a proveer alimento? ¿Eso nos exime de trabajar? No. Confiamos en Dios, Él es soberano y Él prometió proveer, pero tenemos que trabajar, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad en el mundo creado por Dios. De manera que apliquemos este segundo punto, hermanos. Tenemos que aprender a ser responsables en el contexto cívico que Dios nos colocó. Y vean, las comparaciones son odiosas. Pablo no vivía en una democracia, tenía mucho menos derechos que usted y yo. Y si él, hermanos, fue fiel y responsable con pocos derechos, usted y yo tenemos que ser responsables con el montón de derechos que la democracia dice darnos. Y responsables delante de Dios, por supuesto. Ejercer estos derechos civiles, hermanos, como informarnos, como participar y discernir, no es una idolatría política si lo hacemos con la conciencia sometida a Cristo. Usted y yo no vamos a ir a ejercer el derecho al sufragio confiando en que un político va a solucionar los problemas de esta nación. Usted y yo no ejercemos el derecho pensando que un partido político puede cambiar el rumbo de la historia del país. Usted y yo lo hacemos con la conciencia informada, sabiendo que nuestro voto puede tener un peso importante en el avance del reino y el bien común del prójimo en esta nación, aunque no lo determine, pero es responsable hacerlo. Sin confiar en una ideología, sin confiar en un partido político, simplemente confiando en Dios mientras ejercemos el derecho dado por Dios en esta nación. Y como lo dije hace un instante, la negligencia cívica nunca es una virtud espiritual. A veces los cristianos queremos ser muy espiritualoides y creer que si no nos metemos en política, entonces no, porque solo andamos en los asuntos del reino de los cielos. Mentira, hermanos. No nos engañemos. Estamos más consumidos en las cosas de este mundo, aunque no nos metamos en las cosas cívicas, que en las cosas del reino de Dios. Y Dios en su gracia, domingo a domingo, nos recuerda la verdad para que precisamente abramos los ojos y con una conciencia informada por la palabra de Dios salgamos a vivir para las cosas del reino. Pero no es una virtud ignorar o ser negligente cívicamente.
Y la pregunta que tenemos que hacernos en este punto es, ¿estamos ejerciendo nuestros derechos cívicos con responsabilidad, conscientes de las implicaciones? Yo sé que aquí no pasa, pero yo conozco muchos cristianos que no votan. ¿Saben por qué? Porque es más fácil no votar que leerse 20 y pico de planes de gobierno para al final quedar igual de desilusionados. Es más fácil y suena más espiritual, pero no lo es. No lo es. Y hay medios, hermanos. Anoche en Canal 13 había un debate. Hoy hay otro debate a las 7 de la noche en Canal 13. Toda la semana hay debates. Si usted no se ha leído los planes, bueno, vea los debates, escuche. Igual no podemos confiar en estos hombres y mujeres que están en la candidatura, pero hay que escuchar lo que tienen que decir, porque nos tenemos que informar para ejercer con responsabilidad nuestro derecho, como buenos ciudadanos del reino de los cielos en el mundo. Hay medios para hacerlo, y no seamos, por amor a Cristo, irresponsables con lo que Dios en su providencia nos ha dado en este país, familia. Lo queramos o no, sistema imperfecto político o no, es un derecho y es un privilegio. En 1 Timoteo, la otra aplicación es que en 1 Timoteo 2:1-2, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Con qué propósito? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Ahora, déjeme recordarle, Pablo le dice eso a Timoteo no bajo un contexto democrático. En Roma ponían el gobernante y punto. Y oraban para que Dios les permitiera vivir de esta manera, hermanos, de una forma tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad, precisamente para los avances del reino de Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos responsabilidad que nos toca ir a ejercer un derecho? Nos toca ejercer un derecho y ejercerlo bien. Y ese es el segundo punto, hermanos. El creyente puede y debe usar responsablemente los medios legales disponibles. Y tercer y último punto, el uso de los derechos civiles tiene que orientarse al avance del reino de los cielos y no al beneficio personal. Pablo, hermanos, al usar sus derechos, no está perdiendo de vista el propósito mayor que tiene toda la narrativa que acabamos de leer. No apeló a la ley romana para proteger su comodidad o para asegurar su éxito personal o preservar su reputación. Su vida entera ha sido marcada por el sufrimiento, hermanos, voluntario por causa del evangelio. Y eso lo sabemos y lo podemos ver claramente en la narrativa. No estamos leyendo de un hombre que huyó o intentó huir del dolor, sino de uno que discierne el propósito de Dios en medio del dolor. De hecho, tiempo antes de que Pablo dijera apelo a César, hermanos, Dios mismo ya había hablado con claridad. Vaya conmigo a Hechos 23:11 rápidamente. Hechos 23:11. Cuando Pablo se encontraba encarcelado, hermanos, el Señor se le apareció y le dijo lo siguiente: ten ánimo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya Dios se lo había dicho. Ya Dios le había dicho que tenía que testificar en Roma. Y esa declaración, hermanos, es clave para entender lo siguiente. Roma no apareció como una opción estratégica de Pablo, sino como un destino establecido por la voluntad soberana de Dios. Y aquí es donde esto nos vuelve a volar la cabeza del Dios soberano que tenemos y que se revela en las páginas de la Escritura, hermanos. La apelación al César no creó el plan de Dios para que Pablo fuera a Roma, hermanos. Simplemente se convirtió en el medio por el cual Pablo iba a cumplir ese plan. Y es lo que el texto nos muestra claramente. Y esto nos da una lección, hermanos, necesaria de aprender. Dios, y está en pantalla, Dios no solo gobierna el destino final de sus siervos, de sus hijos e hijas, sino también los caminos intermedios que los conducen allí. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermanos. Déjeme decirle algo para afirmar ese punto.
Si Pablo no hubiera sido ciudadano romano, igual hubiera llegado a Roma, si era el plan de Dios. Téngalo por seguro. Así como sacó a Pedro por un ángel y lo llevó oculto y nadie vio cuando desapareció, lo pudo haber hecho. Cuando Dios tiene un plan, lo cumple. Pero lo quiso hacer por medio del derecho civil romano. Usó el derecho civil romano, hermanos, para cumplir su propósito. Y eso nos tiene que quedar claro a todos. Este sistema romano, hermanos, con todas sus limitaciones, corrupciones y motivaciones políticas, fue incorporado por la providencia de Dios como un instrumento para llevar al apóstol Pablo al corazón del imperio, a Roma. Ahí tenía que estar. Y Pablo tenía algo claro, hermanos. Roma no estaba salvando a Pablo de la muerte. César no era la esperanza de que Pablo viviera. El derecho civil no es el refugio total en el que tienen que confiar los creyentes. Pero Dios usó a Roma, usó a César y usó el derecho civil. Así lo quiso el Dios soberano. Y Dios, hermanos, históricamente ha usado tribunales, apelaciones, gobernadores y procesos legales para cumplir su propósito eterno. Así lo ha querido hacer siempre el Señor, indistintamente de la ideología política, del sistema político o de la persona que se encuentre en el poder. Cuando finalmente, hermanos, Pablo llegó a Roma, no llegó como un político ni como un reformador social, sino como un testigo encadenado de parte de Dios. Y déjeme mostrarle cómo terminó Pablo sus días en Roma. Vaya conmigo a Hechos 28. Al final, versículo 30, Hechos 28, 30 y 31. Vea cómo la soberanía de Dios, usando aún la instancia civil, hermanos, se cumple. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba ahí en Roma y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Pablo no se sirvió a él mismo, no buscó su propio beneficio. Él sabía que tenía un plan, más bien Dios tenía un plan de seguir haciendo avanzar el reino de Dios y buscar el bien común de las personas por medio de su libertad, a medias porque seguía encarcelado en Roma, pero haciendo con libertad lo que el Señor quería que hiciera. Y eso nos confirma, hermanos, que el uso de los derechos civiles no es para nuestro propio beneficio, es para el avance del reino. Y apliquemos este punto y finalizamos. Cuando estamos a punto de ejercer nuestra responsabilidad cívica, familia, hay que examinar el corazón. Ese corazón que es engañoso, ese corazón que busca lo suyo. Tenemos que preguntarnos lo siguiente. Cuando usted y yo votamos por un candidato presidencial, ¿estamos buscando proteger nuestros intereses personales o estamos pensando en el avance del reino y el servicio al prójimo? Yo esperaría que un empresario o un profesional de cierta área vote por el político que va a favorecer más su negocio, hermanos. Pero esperaría eso de un empresario mundano. Porque si un candidato político te trae beneficio a tu negocio, pero va en contra de los principios del reino, yo tengo que cuestionar eso. Es mi derecho. Y hago un paréntesis de una vez, no estoy hablando de políticos, de que hay que entonces voltear a ver solo a personas cristianas que se meten en la política. No me estoy refiriendo a eso. Hay que cuestionarlos también. Lo que sí quiero decir es que no votamos para buscar nuestro beneficio económico cuando eso pasa por encima del avance del reino de los cielos en este país. Cuidado, conciencia informada por amor a Cristo, para ejercer este derecho, pero tenemos que pensar esa motivación, hermanos. ¿Lo voy a hacer porque me beneficia o lo voy a hacer porque esto ayuda al avance del reino y el bien común, el bien del prójimo? ¿Vamos a ir a ejercer el derecho buscando comodidad o buscando que se mantenga un entorno donde el evangelio pueda avanzar con libertad y fidelidad? Son buenas preguntas que nos tenemos que hacer. Porque es lo que nosotros vamos a hacer. Ojo, no es lo que va a determinar qué va a pasar en el país, hermanos. Pero delante de Dios somos responsables.
de cómo ejercemos este derecho en la providencia de Dios. Y tenemos que tener claro que como creyentes participamos no porque confiamos en el sistema, sino porque confiamos en Dios que puso este sistema en este país. Nosotros lo único que conocemos es la democracia, hermanos. Ese es el contexto en el que crecimos. Tal vez alguno conozca otro contexto político porque tal vez viene de otro país o nació antes del 49. Pero la realidad es que la democracia no es el sistema político perfecto que puede gobernar el mundo. Sáquese esa idea de la cabeza. Es más, usted ni siquiera ve sistemas democráticos gobernando naciones en la iglesia, en la Biblia. Dejemos de pensar que la democracia es el sistema idóneo para las naciones. Eso es lo que nos han vendido. Nosotros no confiamos en la democracia ni en ninguna otra ideología política, confiamos en Dios y en su soberanía, en el contexto donde nos ha puesto. Tenemos que ser responsables con eso. Y termino con lo siguiente, hermanos. Vivimos en tiempos de promesas mesiánicas disfrazadas de proyectos políticos. Y en ese contexto, la iglesia necesita recuperar una visión bíblica madura de esta responsabilidad ciudadana que acabamos de hablar. El creyente no tiene que salir a votar como quien busca un salvador, sino como quien ya ha sido salvado por la gracia de Dios. No participamos desde el miedo, sino desde la esperanza que nos da un Dios que gobierna el universo. Y no nos dejamos gobernar por las emociones, sino por una conciencia que está formada por la palabra de Dios. De manera que ejercer este derecho ciudadano, hermanos, cuando existe, puede convertirse, si lo hacemos responsablemente, en un acto de amor al prójimo, una búsqueda del bien común desde la Escritura, y también una expresión de gratitud por las oportunidades que Dios permite en nuestra historia. Pero cuando este ejercicio se convierte en idolatría, y por idolatría quiero decir que nuestra confianza la ponemos en un partido político o en una persona específica, se convierte en una fuente de división y en un sustituto de la misión de la iglesia, y entonces perdemos el rumbo. Y nuestra tarea como pastores de esta congregación, hermanos, no es decirle a la iglesia por quién votar. Dios nos libre de eso. Sino nuestra responsabilidad es formar conciencias bíblicas que sepan discernir con sabiduría cuando tienen el derecho de votar. Y la realidad es que Cristo sigue reinando independientemente del resultado humano en este país. Ninguna decisión electoral, hermanos, va a alterar el señorío de Cristo. No tiene que alterarlo en su vida, ni en la mía. Y la idea central está en pantalla, y con esto termino, porque Dios, hermanos, es el que gobierna soberanamente aún sobre las autoridades humanas. Nosotros los creyentes podemos ejercer responsablemente los medios civiles legítimos que Dios concede, no para nuestro propio beneficio, sino para el avance del reino de Dios y el bien del prójimo. Que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor siga teniendo control de Costa Rica y que pase lo que pase, nosotros sigamos enfocados en cumplir su misión.